Y para hablar más de este tema y para ver qué van a hacer, hacemos contacto con el consejero electoral del INE, Uqib Espadas. Uqib, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Con el gusto de estar contigo, como siempre. Igualmente, Uqib, bueno, pues, ¿qué se hace ahora con esta denuncia? Es una denuncia penal a los consejeros del INE por desacato, una multa también de 50 y tantos mil pesos. ¿Qué se hace ahora con esto? Bueno, desde luego nosotros procederemos por las vías legales conducentes para combatir esta decisión de un juez. El INE está obligado a actuar de acuerdo a mandatos legales, independientemente de las opiniones que alguno o algunos consejeros puedan tener sobre el proceso de elección judicial. Esto no solo es así porque lo digan la Constitución y la ley, sino porque tenemos una sentencia explícita del Tribunal Electoral, en realidad dos, una opinión inicial y una sentencia después explícita en este sentido. El INE no puede suspender las tareas de organización del proceso electoral. Esto no es una novedad, así ha estado desde siempre en la ley. En materia electoral, las impugnaciones que pueden ser procedentes no tienen la capacidad de suspender las etapas del proceso electoral, mucho menos los amparos, que no son instrumentos procedentes en procesos electorales, lo dice la Constitución, lo dice la ley de amparo. En ese sentido, para decirlo con todas sus letras, estas multas, es la segunda multa Sí. que se nos impone, pues son multas establecidas totalmente fuera de la ley. En ese sentido, las combatiremos dentro de la ley, pero mientras tanto, no podemos suspender la preparación de este proceso electoral. Tenemos una obligación legal y la hemos de cumplir. Pero por otro lado, ¿tienen que acatar esta orden judicial? Pues a ver, Es eh, que- en principio así tendría que ser, pero la realidad es que ya hay una sentencia explícita del Tribunal Electoral donde reitera lo que sabíamos desde el principio, que los amparos no son procedentes en materia electoral y que el INE está impedido, ese es el término que el tribunal utiliza, el INE está impedido para suspender por cualquier razón la organización de los procesos electorales. La realidad es que estamos ante un juez que está actuando pues más allá de sus facultades, por decirlo con delicadeza, y que en ese sentido pues no puede ser obedecido. Estamos en la necesidad legal de combatir en sus propios términos el amparo, pero mientras esto resulta, pues no podemos obedecer esta orden del juez. No estamos facultados para poder suspender el proceso electoral. No solo es que haya Ahora sí precedentes, que es ya lo que dijo el tribunal, ¿no? efectivamente, el tribunal, que es un tribunal constitucional, hay que decirlo, las facultades de revisión constitucional en materia electoral recaen fundamentalmente para actos concretos en el tribunal electoral. Para leyes generales, estas facultades corresponden a la Corte, pero acá estamos ante actos específicos y en consecuencia nosotros tenemos que ceñirnos al mandato del tribunal. Paralelamente, la Corte ha reconocido legalmente que estas reformas se tratan de reformas en materia electoral, esto es, no son materia administrativa que pueda ser jurisdicción de jueces de distrito o de tribunales de circuito. Es materia electoral que solo es jurisdicción del tribunal electoral. Me queda claro, pero ahora, por otro lado, este mandato del juez, ¿ustedes tienen recursos y van a responder a ello? Desde luego, es decir, nosotros, a ver, Porque si no en una caerían muy en buena medida, desacato nosotros también. estamos entre la espada y la Sí, pared. sí, sí. Esto es, nosotros no podemos acatar la orden del juez. La orden del juez rebasa sus facultades legales, sin embargo, es la orden de un juez y la tenemos que combatir en sus términos. Una orden de un juez no puedo simplemente decir, no, pues el juez está fuera de la ley, no la acato. No, tenemos que combatirla en términos de la propia ley de amparo y de las leyes generales del país en materia administrativa.
Y estarían presentando un recurso, el recurso correspondiente, digamos. Efectivamente, como ya se hizo en etapas previas. Y bueno, incluso esto, el problema es que el conflicto está escalando. Ahora se presenta una denuncia ante la Fiscalía, que desde luego también tendremos que combatir ante la propia Fiscalía, eventualmente ante el Consejo de la Judicatura, buscando medidas disciplinarias que pues obliguen al juez a ceñirse a sus facultades. Ya, es decir, sí está escalando porque pues ya está en la Fiscalía y esto podría meter a los consejeros en un problema, ¿no? Sí, en teoría espero que esto no se consume, ¿verdad? Pero el resultado de una acción de este tipo podría ser la detención de los consejeros electorales. Creo que no vamos a llegar a ese punto, pero si me hubieran preguntado hace 2 meses, hubiera yo dicho que tampoco íbamos a llegar al punto en el que estamos en este momento. Sí. Ahora, el tiempo está corriendo. ¿Van a actuar como instituto todos Sí, los consejeros necesariamente. juntos? No, necesariamente vamos a hablar como instituto, independientemente de que cada consejero en individual tendría la posibilidad de recurrir personalmente. Hasta este momento eso no se ha hecho, por lo menos hasta donde sé, creo que ningún consejero ha optado por defenderse en lo individual. Pero lo relevante de esto, me parece, Adela, es que el público sepa que estos amparos y estas multas no pueden tener el efecto de detener la organización de la elección y en consecuencia no lo van a detener. No hay ninguna posibilidad de que el resultado de estas multas y estas denuncias ante la Fiscalía resulten en que el proceso de organización de la elección judicial se detenga. No va a ocurrir. Nosotros tenemos que ceñirnos al mandato constitucional de ley y a la expresa resolución del tribunal. Por eso es que el día de ayer se estaban instalando los consejos estatales. Dentro de poco menos de 15 días se estarán instalando los consejos distritales, que son los que a nivel territorial tienen el mayor involucramiento en la organización de la elección. Esto no depende de la voluntad o de la opinión de quienes trabajamos en el INE. Nosotros estamos obligados a obedecer leyes y estamos obligados a obedecer las sentencias del Tribunal Electoral. Es un mandato constitucional y se acabó. Efectivamente, efectivamente. Y esto, pues bueno, reitero, puede haber distintas opiniones. De hecho, me parece que al interior del Consejo hay distintas opiniones sobre la reforma judicial, pero sobre lo que hay unanimidad es que nosotros no tenemos la facultad, ni personal ni institucional, de detener la organización del proceso. No está en nuestras manos. Y tú me decías, Uki, que el juez en última instancia no estaba facultado para esto que está haciendo. No está facultado, está rebasando sus atribuciones de manera muy notable. El amparo no es procedente en materia electoral. La ley de amparo es explícita en ese sentido. Ajá. Ahora, bueno, pues mientras tanto, toda la organización y la logística, ahí van, ustedes cumpliendo con este mandato constitucional. Y yo te preguntaría, ¿cómo va la organización para este proceso electoral del próximo año? Bueno, la organización va en tiempo. Es verdad que es un proceso sin precedentes, pero también es cierto que los cauces organizativos, digamos, son los mismos que en cualquier otra elección federal. Tenemos novedades en cuanto a cómo se votará, en cuanto a la instalación de la potencial instalación de centros de votación en sustitución de las casillas, pero por lo demás el proceso tiene etapas muy definidas que se están cumpliendo puntualmente. Ahora, ustedes habían pedido una prórroga, habían hecho un presupuesto, no les dan ni más tiempo ni más lana. Esto pues, seguramente les está dificultando la organización de la elección. Bueno, sobre todo está intensificando el trabajo. Es decir, si nosotros hubiéramos obtenido la prórroga, podríamos tener plazos más laxos para resolver algunas cosas, no tener tantas actividades simultáneas. No siendo así, estamos en la obligación, pero también en la capacidad de realizar estas tareas. Lo cierto es que se trata de un proceso
que resultará extenuante para el personal del instituto, pero estamos obligados a cumplir en los tiempos legales. No nos parecen óptimos, pero eso tampoco nos corresponde a nosotros decidirlo. Pero no va en Los tiempos. detrimento tanto el poco tiempo como el poco presupuesto, porque ustedes supongo que habían estudiado muy bien el presupuesto que requerían para hacer esta elección de la reforma judicial. ¿No va en detrimento de la organización y el buen Bueno, a ver, éxito de la el elección? tiempo no, en este momento, les reitero, lo que eso va a significar es que va a ser requerir un esfuerzo extraordinario por parte del instituto. En cuanto al presupuesto, pues yo no quisiera adelantar vísperas. Todavía el Todavía jueves está en tendremos una reunión discusión. con la Comisión de Presupuesto. Yo no pierdo la esperanza de que discutiendo puntualmente las condiciones por las que se está pidiendo esta cantidad de dinero, pues haya sensibilidad en la Cámara de Diputados para entregar esto. Que básicamente, bueno, es un presupuesto que se construye considerando las exigencias legales en cada etapa organizativa y así se llega a ese total. Si el presupuesto se redujera, bueno, ya estaríamos en otro escenario, tendríamos que ver exactamente cómo hacer para sacarlo adelante, pero reitero, espero que no lleguemos a ese punto. Ahora, además de inédita, es una elección, sí, inédita, extraordinaria, dicen bastante compleja, Uki. Háblanos un poco de esto, Ciertamente. porque Bueno, no es como las elecciones que ha estado organizando el INE, ¿no? Desde no, que en diversos existe. sentidos. Para empezar, tenemos más boletas. En una elección federal, nosotros manejamos 3 elecciones máximo, diputados, senadores, presidencia de la República. Ahora tendremos que tener 6 boletas a nivel federal, independientemente de lo que pueda ocurrir con los estados en donde se ha confirmado que va a haber elección local de jueces. Esto significa más tiempo para que el elector sufrague. En consecuencia, más presión sobre las casillas. Ajá. Pero además hay otras complicaciones, porque, por ejemplo, eh, los ministros de la Corte, por poner un ejemplo, que van a ser 9, pues se van a elegir emitiendo 9 votos individuales, no un solo voto por planilla, como Sí. podría ser la elección de ayuntamientos. De forma tal que a la hora de contar los votos de una lista total de 9 por 11, al menos 9 por 6, al menos 54 candidatos, habrá que contar por quienes en lo individual votó cada persona, cuidando además que se obedezca la regla de que se tiene que votar por 5 mujeres y 4 hombres, y esto pues sujeto a reglas de impugnación como cualquier acto del instituto. Esto significa que el elector tendrá que invertir más tiempo para votar y que los funcionarios de casilla tendrán que invertir más tiempo para contabilizar lo que la gente vota, por poner solamente un ejemplo de esta nueva complejidad. Adicionalmente, pues estamos tratando de que el tamaño de las boletas sea comparable con el tamaño de las boletas utilizadas en elecciones anteriores. Esto no es una trivialidad, tiene que ver con el tamaño de las propias urnas, el tamaño de los paquetes, de los sobres, del transporte de estos paquetes, en fin, sí presenta una serie de problemas nuevos que podemos resolver, pero que sin lugar a dudas, pues son novedosos, implican soluciones nuevas y requieren, por un lado, más tiempo por parte de los funcionarios y de los electores, y por otro lado, más dinero por parte de la Sí. organización institucional. E imagino que una capacitación distinta también para los funcionarios de casilla, ¿no? Desde luego, empezando por los propios capacitadores Sí, electorales. sí, sí. Hay capacitadores electorales que han tenido varios procesos con nosotros. La forma como este proceso se realizará presenta importantes diferencias de manera práctica que desde luego tendrán que ser asimiladas por los capacitadores y luego por los ciudadanos que eventualmente se desempeñarán como funcionarios de casilla. Ya. Es decir, sí se trata de un nuevo tipo de elección y esto impone cambios en distintos aspectos del proceso organizativo y de la realización misma de la jornada electoral. ¿Estás optimista de esta elección? Confío mucho en el aparato institucional.
Es decir, el INE es un aparato que ha evolucionado, que no, si bien hay cosas que han sido así desde hace mucho tiempo, hemos tenido que adaptarnos a nuevos retos. Las casillas concurrentes, las casillas únicas en elecciones concurrentes, por ejemplo, implicaron nuevos retos que fueron superados. Creo que el INE tiene la capacidad, confío en que el INE tiene la capacidad para superar estos retos, pero bueno, son retos y tendremos que trabajar intensamente y de manera diferente para superarlos exitosamente. ¿Y Lo haremos. cómo está el ambiente ahí entre los consejeros, Ukib, y el ánimo? Bueno, pues desde luego sentimos una fuerte presión de trabajo, que a eso estamos, digamos que razonablemente habituados. Acostumbrados. No estamos nada habituados a estas presiones judiciales, vamos incluso a presiones políticas. A ver, somos un órgano político, vivimos en las presiones políticas, pero el tener una amenaza judicial al margen de la ley, eso es una novedad y sí resulta un factor francamente perturbador en el desarrollo de nuestro trabajo. Ahora, supongo que tendrán que responder ya, ¿no? Porque el tiempo está corriendo, pues. Sí, sin duda, nuestro departamento jurídico y los abogados de las distintas oficinas están estudiando esto desde ayer. Ya. Pues, Ukib, te agradezco mucho y seguramente vamos a estar en contacto en los próximos días. Muchas gracias y suerte. Por el contrario, Adela, muchas gracias por el espacio y por permitirme platicar contigo y tu auditorio. Como siempre, gracias. Gracias. Otro tema del que hablamos todos los días ya es el de la violencia. Esta violencia que vivimos en México día a día.